Ahora hablaremos del crossing over, que es un evento que se da en la meiosis, más específicamente durante la profase 1. Para entender esto, debemos diferenciar primero que nada entre la mitosis y la meiosis, como ya mis compañeros lo han mencionado, ¿no? La mitosis consiste que de células diploides sigo obteniendo células diploides, ¿no? Entonces esto es para multiplicarnos, para aumentar. En cambio, la meiosis ya es reduccional, porque empezamos con células diploides y terminamos con células haploides, lo cual es muy lógico, ¿no? No sería sensato pensar que una persona podría recibir 46 cromosomas por parte de su padre en los espermatozoides y 46 cromosomas por parte de su madre en el óvulo, ¿no? Eso sería una persona totalmente inviable. ¿Por qué? Porque cada ser humano está compuesto por 23 pares de cromosomas, 22 somáticos y un par sexual. Bien, entonces durante la profase 1, cuando los pares homólogos de cromátidas hermanas se encuentran lado a lado, el proceso que empieza se llama sinapsis, formando una tétrada. Los cromosomas homólogos se ven como genes similares, pero no necesariamente idénticas genéticamente. Entonces, una vez que se forma esta estructura, se puede producir el segundo evento, que es el denominado ya crossing over, donde se da un intercambio físico entre los segmentos de cromosomas de cromátides no hermanas. Y esto es lo que aumenta la diversidad genética, lo cual es muy bueno porque nos ayuda a mejorar la especie, ¿no? Mayor diversidad genética significa mayor intercambio, mayor información y una mayor probabilidad de ser seres más aptos, ¿no? Para lo que venga en adelante. Entonces ya pasándonos a lo que nos corresponde, que es el ejercicio, tenemos el caso, ¿no? A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula. Entonces ahí cruzamos y sería ABC. Como vemos, ¿no? Tenemos el punto 1 y el punto 2. El primero del padre y el segundo de la madre. Como dijimos, reduccional, ¿no? Para tratar de hacer mitad y mitad, cosa que en el momento que se va a dar la fecundación sea 23 de la madre, 23 del padre. Y así podamos tener un ser humano viable. Entonces, ahí he pintado de diferente color para que se pueda distinguir, ¿no? Entonces, A y A mayúscula, minúscula va con B, la A mayúscula tiene a B mayúscula y a B minúscula, y A minúscula tiene a B mayúscula y a B minúscula, a B mayúscula y a B minúscula, y también ese B, el primero, tiene a C mayúscula, C minúscula y así sucesivamente. Entonces, solamente se sigue la línea y tenemos ahí las características de cómo podría ser ese gameto, ¿no? Del otro lado de la madre tenemos coincidencias. Por ejemplo, ahí lo hemos sombreado en un circulito rojo y en un circulito, perdón, un rectángulo amarillo para que veamos que a la hora de hacer el crossing over hay partes repetidas, entonces eso significa que ya no lo tenemos que repetir, no sería redundar, sería repetir algo que ya está. Por lo tanto, a la hora de hacer nuestro cuadro se pone solamente uno de ellos, ya no es necesario repetir. Y como vemos ahí en el cuadro, por ejemplo, el primer cuadro, ¿no? El primero que está de arriba con el de abajo, el primer cuadro, ¿no? Que es ABC con ABC, todos son mayúscula, sería AA, BB y CC. Y como sabemos, A es alto, esta persona sería alta porque tiene el A mayúscula, sería bonito y sería inteligente, como yo más o menos, ¿no? Y así sería con todos, ¿no? Por ejemplo, en el último, ¿no? El último de la última fila y en la última columna. Dos A minúsculas, B mayúscula, B minúscula y dos C minúscula, ¿no? En este caso la persona tendría las características de ser baja, una persona bonita y no tan inteligente. Y así es como se da el proceso de crossing over. Continuamos. Buen día, doctora. Le voy a explicar sobre qué es la ovogénesis. Es el proceso de formación de óvulos y sucede en los ovarios. Durante el desarrollo embrionario de las niñas, las células que vamos a ver aquí son las ovogonias, que son diploides. Estas células ovogonias sufren mitosis. A causa de esto se convierten en un ovocito primario, también diploide. Luego este ovocito primario pasa a meiosis 1, pero en esta parte se detiene en la profase 1, la cual conocemos como la fase más larga porque en ella los cromosomas homólogos se emparejan e intercambian fragmentos de ADN.
También se conoce como entrecruzamiento recombinación genética y es un mecanismo que genera variabilidad. Y se preguntará, ¿por qué se queda en profase 1? Porque cuando una mujer nace tiene miles de ovocitos primarios en la profase 1, cosa que no pasa en los varones, porque los varones recién hacen espermatogénesis cuando llega la pubertad. Con el transcurso del tiempo, esto se reanuda en la pubertad. Eh, y como estamos hablando de las mujeres, esto ocurre entre los 10 a los 14 años. Más tarde, en la pubertad, cuando se reanuda la ovogénesis, estas células completan la meiosis 1. Estas células ya en la profase 1 se convierten en ovocitos primarios. Y cuando se reanuda, estos ovocitos primarios producen dos células hijas, la cual una se convierte en un cuerpo polar porque en la citocinesis una recibe más citoplasma que la otra. Y la que recibe menos, obviamente, es degenerada. Entonces también se puede entender que el cuerpo polar, al recibir poco citoplasma, se vuelve inservible. Una vez concluido este punto, el ovocito secundario, el cual es el que recibió más plasma, y el primer cuerpo polar, pasan por una fase de meiosis 2, en el cual el primer cuerpo polar se divide en dos células hijas, que son los segundos cuerpos polares. En cambio, el ovocito secundario entra a metafase 2. Ahora, el ovocito secundario es expulsado del ovario, pasa por las trompas de falopio y termina en el útero, en el proceso de menstruación. En esta parte, el ovocito secundario espera ser fecundado por un espermatozoide para completar la meiosis 2, madurando y llegando a llamarse óvulo, originando un tercer cuerpo polar que también terminará siendo degenerado. A partir de la fecundación pasaremos a la fase de la formación del embrión. Y en caso no sea fecundado, se termina eliminando en el proceso de menstruación. Gracias. La espermatogénesis es la gametogénesis masculina y consiste en la formación de espermatozoides en los tejidos y consta de 3 etapas: la fase proliferativa, la fase meiótica y por último la espermiogénesis. Bueno, como se puede ver en la imagen, todo inicia en los testículos, ya que contienen muchos túbulos seminíferos en donde dentro de ellos hay espermatozoides en distintas etapas de maduración. Bueno, en la primera etapa, que es la proliferación, las espermatogonias proliferan por la mitosis y dan como resultado espermatogonias de tipo A y tipo B. Las de tipo A van a continuar replicándose en A y B, y las de tipo B se van a convertir en espermatocitos primarios que van a entrar a la etapa de la meiosis 1. Ya en la fase meiótica, el espermatocito primario va a experimentar la primera división y lo que va a producir aquí es 2 espermatocitos secundarios. Después, esos espermatocitos secundarios cada uno se va a dividir mediante la meiosis 2, y a partir de la cual surgen 2 espermatozoides haploides por cada uno, ¿no? Y bueno, de manera detallada en la meiosis 1, específicamente en la profase 1, algo muy importante de estas etapas vendría a ser el paquiteno, ya que acá es donde va a ocurrir la recombinación genética, o sea, el crossing over. Y lo que caracteriza a esta etapa es que va a haber el intercambio entre los cromosomas homólogos,
O sea que cada uno va a llevarse una parte específica. Por ejemplo, si colocamos el gen de una persona alta con una persona baja y el cabello, por ejemplo, lacio y cabello normal, en esta etapa lo que va a ocurrir es que cada uno va a tener una serie de rasgos muy específicos. Por ejemplo, una persona va a poder ser, o sea, en el caso de los espermatozoides, un espermatozoide puede tener el gen de la estatura alta y cabello lacio. Otro espermatozoide puede tener estatura baja y cabello lacio. Otro puede tener cabello normal y estatura baja. O sea, lo que caracteriza en esta etapa es que ninguno de los cromosomas va a ser idénticos, cada uno va a ser específico. Y eso vendría a ser lo más importante de la profase 1 y también es lo que caracteriza a los espermatozoides, ¿no? Porque todos son diferentes, o sea, ninguno tiene que ser igual. Y bueno, acá en esta etapa en esto de manera resumida se puede observar cómo de 46 cromosomas al final, o sea, de siendo diploides terminan siendo haploides y cada uno va a ser muy específico, o sea, muy diferente. O sea, no puede haber acá ninguno que sea igual porque obviamente ha habido un crossing over en la profase 1, específicamente en la etapa de el paquiteno y por eso es que son todos distintos. No, ninguno de estos va a poder ser igual. Y ya bueno, para concluir acá se observa ya de manera resumida, sería de manera muy resumida cómo se replica, cómo hay 46 cromosomas replicados, o sea, divalentes, y en el caso del espermatocito primario, en la meiosis 1, como se puede observar ya ahí se ven las marquitas que vendrían a ser la prueba que ha habido el entrecruzamiento, que son las quiasmas. Y ya en la meiosis 2 se observa que ya se encuentran ya cromosomas haploides o monovalentes, que cada uno va a ser único para el espermatozoide. Y ya bueno, para concluir ya, la fase de la espermiogénesis es cuando ya las espermátides se convierten en espermatozoides bien definidos, ¿no? Donde ya los espermatozoides pasan al centro del túbulo seminífero y se transportan al epidimo donde terminan de madurar y se almacenan en el conducto eferente hasta que son expulsados por la eyaculación.